En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de actualidad de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que abordamos diversos aspectos de la actualidad. Esta semana ponemos el foco en el conflicto entre Israel y Palestina, avivado por la creación, 70 años después de la creación del Estado de Israel. Nos acompañan tres invitados en este estudio. Contamos con Enric González, corresponsal del Mundo, que también fue corresponsal del diario El País en Jerusalén. Bienvenido, Enric. Hola, buenas tardes. Contamos con Julieta Fuentes Carrera, investigadora de la Universidad París 8. Bienvenida, Julieta. Gracias. Y contamos también con el corresponsal de Radio Nacional aquí en París, que lo fue también en Jerusalén. Paco Forjas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Israel-Palestina, un conflicto eterno, hoy en Primera Plana. Bueno, pues como saben, el traslado de la Embajada de Estados Unidos, dictada por Donald Trump, de Tel Aviv a Jerusalén, se ha adelantado para hacer coincidir con esa efeméride de los 70 años de la creación del Estado de Israel. El propio estatus de la ciudad de Jerusalén es una pieza clave en el conflicto entre israelíes y palestinos. Un traslado que se producía mientras en la franja de Gaza al mismo tiempo veíamos esas imágenes de decenas de manifestantes palestinos que morían por disparos de soldados israelíes. Buena parte de la comunidad internacional tachó sin duda de desproporcionada la respuesta de Israel. El gobierno de Benjamin Netanyahu dice por su parte, sigue esgrimiendo ese derecho a defenderse por parte de Israel ante lo que considera una franja de Gaza gangrenada por el terrorismo y controlada por el partido milicia Hamas. Vamos a ver cómo la prensa internacional ha ido tratando este asunto durante las últimas semanas. Portadas como la de The Economist, que refleja en una icónica portada la desproporción de la respuesta de Israel a las protestas en su frontera con Gaza. Hay otra forma de responder, dice The Economist. The Guardian, por su parte, hacía un paralelismo entre esos dos momentos en su portada partida. La inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén con Ivanka Trump y las docenas de palestinos muertos en Gaza. El periódico oficial de Irán, el Tehran Times, Estados Unidos, aliado de la masacre de Israel en Gaza. Sin duda, un conflicto complejo, es difícil a veces desapasionar este asunto cuando los periodistas y los analistas hablamos de él. A veces nos llueven los palos, casi digamos lo que digamos, hay que medir casi al milímetro nuestras palabras. No sé, Enric, podríamos empezar hablando de si está justificada la defensa que hace Israel de su territorio en esta fecha de aniversario ante las manifestaciones de Gaza. Vamos, incluso si fuera cierto lo que dice el gobierno israelí acerca de la presencia de milicianos dentro de las multitudes que se acercaban a la valla. No es una frontera, es una reja, la reja de una cárcel. Incluso si eso fuera cierto, la respuesta es evidentemente desproporcionada. Que tienen derecho a defenderse, evidentemente. La cuestión es cómo. No conozco ningún otro país que utilice de esta forma la fuerza bruta frente a gente que, en fin, incluso contando con que hubiera milicianos ahí potencialmente armados, era una gente que no constituía ninguna amenaza para el primer ejército de la región. La Franja de Gaza es desde marzo pasado escenario del movimiento Derecho al Regreso. Convendría recordar, no sé, Paco, por qué nace este movimiento y hasta qué punto forma parte de la sociedad civil y hasta qué punto está alentado o organizado por Hamas, que es un poco la cuestión que venía... Hamas siempre tiene la culpa absolutamente de todo y cuando no es Hamas es Hezbollah. Evidentemente a Israel todo le viene perfectamente bien, incluso para tapar los desastres y corruptelas que mantiene el gobierno de Benjamin Netanyahu e incluso ese camarote de los hermanos Marx, que es ese gobierno en el que hay de todo, religiosos, nacionalistas, perdón, ultranacionalistas, es decir, viene bien absolutamente todo. Entonces, es decir, permanentemente estar acusando a Hamas de ser la responsable de un montón de cuestiones, pues lo siento mucho, pero no lo entiendo ni lo veo. De todas las maneras, también me gustaría hacer una salvedad en lo que estamos hablando, porque en muchos casos lo que la prensa internacional cuenta de lo que realmente sucede es una cuestión de oportunidad. El conflicto es permanente, es permanente, pero es diario, porque cuando no hay un acuchillamiento, hay un ataque a un palestino, y cuando no es el palestino el que ataca. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? ¿Es la pescadilla que se muerde la cola? No, la realidad es que hay un problema continuo y de diario
que no se quiere solucionar y que le viene bien no solamente a Israel, por una parte, sino también a las potencias de la región y, como no, por supuesto, también a Estados Unidos. Pero bueno, de eso, si quieres, hablamos luego. Lo que pasa es que ese es el componente, digamos, nuevo que se introduce, que es la llegada de Donald Trump, que viene a romper un poco un consenso. No estoy de acuerdo contigo, no es el componente nuevo. No es la llegada de Donald Trump. Sí, te puedo garantizar que la administración anterior, con Barack Obama, se dieron 38.000, se hizo un acuerdo militar con Israel de 38.000 millones de dólares para 10 años. 3.800 millones más al año y 8.000 más, en este caso, que la administración Bush, que podía entenderse como una administración más cercana, en este caso, al gobierno de Benjamin Netanyahu. 38.000 millones los dio el señor Obama. También recuerdo que el señor Obama protagonizó una cumbre en Sharm el Sheikh, en Egipto, para dar una visión de lo que tenía que ser Oriente Medio, y no hubo nada. ¿Qué ocurre? Que ahora llega Donald Trump y pasa lo mismo. Parafraseando a un conocido nuestro, a un periodista, un buen periodista que hay en Israel, los que mandan en Washington son los israelíes. Pero quizá Netanyahu se sienta con mano más libre, con una carta blanca que le hayan otorgado las últimas decisiones de Donald Trump. Hemos visto editoriales que dicen que Donald Trump casi ha delegado en Netanyahu su política en Oriente Próximo. No, si es que no es que le haya delegado, es que le está marcando la política, es que no ha delegado nada. Es que Israel está marcándole los pasos a Estados Unidos. ¿Y cómo es posible que después de un montón de años se haya tenido muchísimo cuidado con una cuestión tan peligrosa para el ámbito social como es la capitalidad de Jerusalén, y finalmente lo que nos encontremos es que viene un presidente de los Estados Unidos al que el señor Netanyahu le está diciendo siga usted por aquí, y por ahí va, y no se mueve. Y te recuerdo que ya ha visitó Israel, uno de los primeros países que visitó recién llegado a la Casa Blanca el señor Trump, y además ha tenido gestos, vamos, de una magnificencia total con Israel. Usted, señora Fuentes, que ha escrito este libro, Israel, la obsesión de un territorio, y ha publicado una tribuna muy comentada esta semana en el diario Le Monde, explicando que la anexión de Jerusalén es un hecho definitivo y que Israel, 70 años después, ha ganado la batalla del territorio. Exactamente. En realidad, opino similar que los colegas. Es el tiro de gracia, pero finalmente, desde los años 90, cuando fueron las negociaciones de paz, ese territorio palestino posible para el Estado empezó a desaparecer, paradójicamente. E incluso lo vemos. ¿Quiénes son los que están protestando? Los palestinos de la Franja de Gaza, que están encerrados, que no tienen ninguna posibilidad de amenazar el territorio israelí. Por el contrario, los palestinos que viven en Jerusalén Este, que tendrían un poco más de movilidad, los palestinos de Cisjordania, ahí no está tanta el rechazo a esta decisión. Entonces, en realidad, no me parece ni siquiera que pudiéramos hablar de una respuesta desproporcionada, no es justificada. Y además, finalmente, la relación de fuerzas entre los palestinos de Gaza contra el Estado de Israel no es comparable. Los katyushas que lanzan desde Gaza no hacen nada, es solamente, como dice Paco, a Israel le conviene, mediáticamente es muy conveniente, y hay que recordar que a quienes les están cayendo estos misiles hechos en casa, no es ni siquiera la población que está en Tel Aviv, que son ashkenazim, judíos europeos, sino se le está cayendo a los judíos que llegaron después del establecimiento de Israel, que vienen de Medio Oriente. O sea, son los Mirrajim, son realmente la población de segundo rango en Israel. ¿No? Esto es mucho más complejo. No sé si les ha sorprendido la respuesta del mundo árabe, la tibia respuesta del mundo árabe después de este episodio, alineándose bastante, digamos, con las posiciones de Estados Unidos. Vamos a ver, tendemos a caer en el espejismo de que Israel está más o menos aislado en una región hostil. Eso es completamente falso. Israel tiene alianzas muy estrechas, no necesariamente explícitas, con Arabia Saudí. Ha mantenido un acuerdo de no agresión durante décadas con Siria. Israel y Egipto son uña y carne y se compinchan para mantener el campo de concentración de Gaza. Allí, quien está aislado parcialmente aislado, es el otro bloque. Es el de Irán,
el régimen sirio, lo que queda de él, con un actor que intenta abrirse paso individualmente, que es Turquía. Pero Israel manda en la región. No carece por completo de enemigos a su altura. Pero teniendo en cuenta esa desproporcionalidad que todo el mundo ha visto en la respuesta israelí, ¿y qué gana Israel dando esta imagen de desproporcionalidad? Es decir, ¿dónde... Vamos a ver, lo que gana fundamentalmente es, como ha apuntado Julieta, es ganar territorio. Es permanentemente ganar territorio. Es establecer su estado en lo que dice la Biblia. Es decir, es ir cogiendo, recuperando, porque también la recuperación del territorio es tacita. Esta semana hemos sabido que Lieberman, el ministro de Defensa israelí, ha anunciado la posibilidad de construir otras 2.500 viviendas. Creo que es muy posible que se vaya a producir alguna visita de algún mandatario internacional, en este caso de Estados Unidos, porque siempre que hay una visita de alguien de Estados Unidos, hay un anuncio de ampliación de asentamientos. Que no se nos olvide, son asentamientos ya diseñados hace muchísimos años y que los israelíes están abriendo muy poco a poco. Y así están consiguiendo, pues lógicamente... Y me gustaría hacer... Sí. No es una corrección, es simplemente una salvedad, Julieta. Has hablado de misiles. No son misiles. Un misil es un cohete teledirigido. Estos señores lo que tiran son unos tubos cargados, ojo sí, con explosivos y con metralla, es decir, que es mortal. Efectivamente, son mortales, pero se lanzan hacia donde quieran caer. Desgraciadamente han producido muertes, pero evidentemente no son comparables en absoluto ni con los drones, ni con las bombas, ni con los F-35 que tiene Israel, sino con ya no no el principal ejército de la zona. Me parece que es de los primeros del mundo, no en cuanto a número de efectivos, pero sí en cuanto a potencia de fuego, ¿no? Nada más, es una salvedad nada más. No sé si la solución a dos estados se aleja todavía más con este traslado de la embajada, Julieta. Es imposible. Es un mito. ¿Por qué? Porque los palestinos no tienen territorio. Yo en realidad hablo de espacios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Cisjordania está dividido en 3 zonas a raíz de los acuerdos de paz en los 90. Hay zona C, que zona C está la población y el territorio bajo control israelí. La zona B, que es territorio bajo control israelí, pero la población bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, y donde la Autoridad Nacional Palestina tiene control total territorio y población, son las ciudades más importantes, que es el 17% del territorio, ni siquiera hay continuidad. Las zonas B, por ejemplo, son 227 islas que están fragmentadas no solamente por las colonias, sino por vías de comunicación. ¿Me vais a permitir Imposible. un minuto? Vamos a volver enseguida con la cuestión de la solución a 2 estados, pero vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.